intestino para realizar un ciclo primero asexual. Ingresan al citoplasma, ya ustedes saben, por la secreción, entonces segregan y forman la vacuola parasitófora y en el interior comienzan a multiplicarse. Hay una fase de esquizogonia con una fisión múltiple que hemos mencionado y luego salen de ahí diferenciándose, se rompe y se diferencian en micro y macrogametos. Estos micro y macrogametos entran a otras células, entonces el microgameto va a multiplicarse y formar microgametocitos. El macrogameto solo va a esperar, va a madurar y va a esperar a ser fecundado. Luego salen, fecundan y se forma el cigoto o huevo. Este cigoto entonces sale del epitelio del intestino y a la luz del intestino para salir al exterior. Al salir ya a la luz del intestino, se va formando otra cubierta externa y da lugar entonces al ooquiste, al ooquiste. Por eso que la doble O de llanoquiste, ooquiste, es resultado de una reproducción sexual. Estos ooquistes tienen que caer al medio externo. Entonces, esto va a salir con las heces del gato. El gato puede dejar en cualquier lugar y ahí especialmente tiene que caer en un sitio húmedo donde va a esporular. Entonces va a ser un proceso de esporulación que puede ser entre 1 a 5 días, depende de la temperatura. Luego va a comenzar, en ese proceso de esporulación, va a formar en el interior, inicialmente tiene un esporoblasto, luego se divide en dos esporoblastos y luego en los esporoquistes forma dos esporoquistes y en el interior hay 4 esporozoitos, o sea, cada esporoquiste va a formar 4 esporozoitos. Ese es el ooquiste maduro que estamos viendo acá, el ooquiste maduro. Entonces va a tener 2 esporoquistes, cada uno con 4 esporozoitos. Estos ooquistes son los infectivos que pueden ser ingeridos por los animales. Imaginemos que es en el campo donde están dando el gato, ha dejado las heces, con los ooquistes ingiere el cerdo, el ganado vacuno, las ovejas, porque estos a veces donde están los animales también están los gatos y los perros, por eso los ciclos se dan mayormente con estos animalitos. Bueno, ingresa al ganado. Luego, el hombre, ¿cómo se va a infectar? El hombre se puede infectar con el ooquiste al ingerir, pues, una ensalada de verduras o de frutas que hayan sido contaminadas con las heces del gato. Imaginemos que ha llegado al agua y es regada las plantas con aguas hervidas y puede ser una de las formas. O la otra, pues la persona tiene su gato, está en su cajita y la persona que manipula la cajita no tiene cuidado, es otra forma de infectarse con el ooquiste. Pero además, otra forma de infección va a ser al ingerir la carne de estos animales poco cocida, ¿no? Y esa sería la forma entonces, otra forma de ingreso, ya no solamente por los ooquistes, sino también con los quistes, al comer, por ejemplo, si es del ganado vacuno, qué sé yo, una hamburguesa poco cocida, o del cerdo en parrilladas, etcétera, etcétera. Otra forma de infección va a ser que la madre va a pasar a través de la placenta al feto. Sería transplacentaria. Entonces, estas serían todas las formas que vamos a continuar y vamos a repetir nuevamente en las otras diapositivas. Entonces, los hospederos intermediarios en la naturaleza se incluyen a las aves, los roedores, la ingesta de tierra también se ha dejado en la tierra, a veces pues puede haber dejado en la tierra, con tanto los animales a veces dejan la tierra, el niño se sienta, está jugando con sus juguetes y pues no se lava la mano y con la tierra que
que puede haberse quedado en la mano, puede comer un alimento y así ingresa, o con el agua o las plantas contaminadas con ooquistes también. Ahora, estos ooquistes también pueden ser arrastrados por las moscas, las cucarachas, ¿no? Y pueden llegar hasta los platos de comida, esa es otra forma, porque estas moscas y cucarachas se paran en las heces del gato, pueden ingerir los ooquistes, o sea, y llevan o pegados en los pelos o acostumbran a absorber y luego cuando estén en un plato de comida lo dejan ahí. Entonces, eso puede ser otra de las formas. Y aquí vemos entonces, en el ciclo vital de Toxoplasma gondii, se describen dos fases entonces importantes. La fase enteroepitelial. Enteroepitelial se refiere en el epitelio del intestino. Eso que solo se da en el gato y en otros felinos. Solo el gato y otros felinos van a ser enteroepitelial. Mientras que la fase extraintestinal se dan los hospederos intermediarios. Todos los ganados que hemos visto serían hospederos intermediarios y el hombre también sería accidentalmente un hospedero intermediario. Y también extraintestinal lo va a tener el gato. Entonces el gato va a tener las dos fases, el enteroepitelial y también fuera del intestino, extraintestinal. Y como vemos acá, está en el cerebro. También lo va a tener en el cerebro el gato. O sea, una vez que está infectado, después se cumple con el del intestino, sale y se va a los diferentes tejidos, incluyendo el cerebro, en el gato. Luego, acá observamos que lo que se ha dado en la parte enteroepitelial en el intestino es eliminado el ooquiste en forma inmadura, que en el suelo va a realizar una esporogonia, formando dos esporoquistes, cada uno con 4 esporozoitos. Esto es ingerido por las ratones, las ratas. En las ratas no se realiza el ciclo del intestino, sino estos se van y forman quistes en los tejidos y de preferencia en el cerebro. Igual lo van a hacer en las aves también. Ahora, el gato es por carnivorismo, va a ingerir al ratón y es así que cómo se va a llevar la infección. Y ese es el ciclo que realiza entonces Toxoplasma gondii. Entonces, el ooquiste, para repetir, va a ser el eslabón más importante en la cadena epidemiológica. El gato elimina ooquiste en un periodo limitado, felizmente. ¿Qué pasaría si el gato estuviera eliminando continuamente? Sería una infección mucho más alta de lo que ahora se menciona. El gato va a eliminar una sola vez en su vida o tal vez 2 veces, no más, millones de ooquistes, pero en un periodo aproximadamente de 20 o 25 días. Así, gran cantidad de ooquistes. Ese es el momento que puede infectarse cualquier persona. Y como dice ahí, una reinfección es excepcionalmente, generalmente es una sola vez en su vida. Y en ese momento el riesgo es por la contaminación del ambiente con ooquistes. Puede contaminar, puede dejar, durante esos días puede contaminar. Imaginemos que lo deje en un parque, en el parque, y pues hay una gran cantidad, dejaría cantidad de miles de ooquistes. El clima va a permitir también la sobrevida de esta forma ooquística, de esta forma infectante. Entonces, las condiciones de vida que favorecen el fecalismo, ¿no? Va a ser el problema, pues, con esta infección. El ooquiste, entonces, no es porulado, como vemos acá, es ovalado. Ya cuando el ooquiste está esporulado, pues está con sus 2 esporoquistes y cada uno con 4 esporozoitos. Y vemos, entonces, en forma ya tal y conforme, arriba es un esquema para que ustedes no se olviden. Cuando solamente sale al exterior tiene un esporonte, ya acá está con su esporoquistis y sus 4 esporozoitos. En una preparación con solución salina de las heces del gato, entonces se puede ver que sale al exterior recién con una célula, luego se va dividiendo
se divide en 2 esporoquistes y luego en el interior los 4 esporozoides. Ya cuando vemos, entonces ya está maduro. ¿Cuál es el tamaño de este ooquiste? Es de 9 a 11 micras. Es pequeño, aproximadamente el tamaño de Cyclospora cayetanensis, un poquito más que Cyclospora. Por ello, a veces hay que tener cuidado para la identificación, en la búsqueda de estos ooquistes en las heces. Entonces, porque son muy pequeñitos. Y vemos entonces que durante la invasión, entonces, el parásito va a crear una vacuola parasitófora y acá se está mencionando. Imaginemos que se infecta, ya la persona se infecta, inmediatamente el sistema inmune va hacia a defender, pero ¿qué hace el toxoplasma? Va a ingresar al macrófago. Se va a formar la vacuola parasitófora y en el interior se va a multiplicar rápidamente. A esto le llamamos en la forma de taquizoitos. Entonces miren acá, como dice acá, un comportamiento que permite la modulación de las funciones celulares, permitiendo su replicación y la infección del hospedador. Es así como invade y una vez que invadido se establece en el interior dentro de la vacuola parasitófora. Entonces, ¿qué ha pasado? Miren, cuando ya está en contacto comienza a segregar con el contenido de los micronemas, de las ruptrías y los gránulos densos y se va formando la vacuola y en el interior se va a multiplicar. Como mencionan acá, interviene la secreción secuencial de proteínas de 3 organelas del complejo apical. Entonces, qué importante son estos componentes que están en el complejo apical del trofozoito, en este caso puede estar también del esporozoito o del bradizoito, ¿no? El bradizoito que sale del quiste que va inmediatamente a esa reacción de los macrófagos. Entonces acá vemos más resumido, a ver, ahí está el gato, ingiere a los ratones y las aves, pero el gato va a dejar las heces alrededor por las plantas y también puede dejar en su cajita, ¿no? Y donde va a dejar los ooquistes. Lo deja aquí, lo deja en las plantas. Si lo deja en las plantas, los animales, pues herbívoros, van a ingerir. Todos estos animales ingieren y accidentalmente también, ¿no? Si está las heces del gato, pues van a ingerir los ooquistes. Entonces, estos zooquistes, ahora, el hombre se infecta al comer la carne poco cocida, o también con los zooquistes se ingiere también pues una ensalada, aquí vemos acá las ensaladas o las frutas, forma como se van a infectar. El problema es que el gato lo deje en el momento que la mujer inicie un embarazo. Ahí es cuando también entonces el peligro es que la mamá se infecta y le pasa al feto y el niño va a nacer ya con toxoplasmosis. Vamos a continuar entonces viendo y acá vamos a definir cómo se transmite entonces la toxoplasmosis. Primero por la transmisión por vía oral a través de la ingesta de carnes, huevos, leche y estos alimentos contaminados con quistes tisulares hasta un 25% en las carnes. Entonces en las carnes van a estar los quistes. Puede ser de cordero y cerdo. Y un poco menos es en el de la vaca. 1. Con ooquistes, con las verduras, el agua, ¿no? Las verduras, el agua, con heces de los gatos, al manipular sus excretas. Es la otra forma. E ingerir ooquistes accidentalmente. O sea, para limpieza del gato tienen que usar guantes y todo. Y luego materno-fetal o transplacentaria, por vía transplacentaria que va a dar origen a la toxoplasmosis madre-feto, la que vemos entonces. Luego, por transfusiones también, o por recepción de órganos, que es más raro, pero por transfusión sanguínea puede ser otra. A veces, no sé si en los hospitales tendrán control de que la sangre que le van a poner a una persona
no tenga toxoplasma, porque así han habido casos que se han presentado, nunca tenían esa infección y de repente estaban infectados con toxoplasma. Aquí está resumido entonces nuevamente para que puedan darse cuenta, ¿no? Ahí están los alimentos del ooquiste. Entonces el hombre se infecta de varias formas. Los taquizoitos, ahora, ¿cómo entran? Entonces, durante la fase aguda de la enfermedad, los ooquistes liberados por el gato, al ingresar al hombre, ¿no?, son captados por los macrófagos y en el interior se multiplican en la forma de taquizoitos, con alta capacidad de multiplicación dentro del citoplasma de esta célula infectada, ¿no?, del macrófago. Esta forma es poco resistente y es vulnerable entonces ante las drogas antiparasitarias. Cuando está al inicio rápidamente se detecta, puede ser cortada, porque la transmisión congénita puede darse cuando la primera infección de la madre ocurre durante la gestación. Acá vemos un macrófago, el núcleo de macrófago es grande y vemos en el citoplasma del macrófago cantidad de taquizoitos. ¿Cómo se forman los quistes? Ahora, estos también hemos dicho que van a migrar y pueden se van a dirigir a diferentes tejidos, especialmente al cerebro, a los ojos y bueno, también a otros tejidos. Pero ahora, una vez que ingresan, este es un corte en un tejido cerebral. Una vez que ingresa, entonces ingresa, se forma la vacuola parasitófora y en el interior va a comenzar a multiplicarse. Pero su multiplicación es lenta. Como es lenta, se llama bradizoitos, ¿no? Este es por endodiogenia, o sea, en el interior, y este es por bradizoitos. Bradizoitos significa de reproducción lenta. Ahí van a segregar también precipitados granulares que se van a adosar a la membrana vacuolar. Esto ya es reacción del hospedero, esos gránulos, esos precipitados granulares. Entonces se adhieren a la vacuola parasitófora. Esa es una reacción del hospedero. Ahora, al fusionarse entonces estas granulaciones, se forma una membrana más sólida, es la membrana quística, que deriva entonces de componentes del parásito y del hospedero, de la célula hospedadora. Entonces aquí vemos un corte de tejido pues, a nivel del cerebro, teñido con hematoxilina eosina. En cuanto a la epidemiología, entonces, es una zoonosis ampliamente distribuida en el mundo. Se infectan todos los animales, los herbívoros, omnívoros, carnívoros, incluyendo casi todos los mamíferos, y también lo he puesto acá, incluso incluyen los peces, también se ha encontrado. En la carne, pues, que se es destinada al consumo humano, es frecuente la presencia de quistes tisulares en la carne. Ahora, los invertebrados, como las moscas, habíamos mencionado al inicio, y las cucarachas también pueden contribuir a esta difusión de los ooquistes, ¿no? Los ooquistes pueden mantenerse infecciosos durante mucho tiempo en la tierra húmeda. Por ejemplo, en un parque, me mencionaban, y bueno, hemos visto, en el parque Kennedy hay cantidad de gatos. Por ejemplo, ahí continuamente está regándose. Los gatos en algún momento han eliminado cantidad de ooquistes y estos se mantienen. Vienen los niños, a veces se tiran al gras y no se lavan la manita y ingieren algún alimento y forma cómo se pueden infectar. Ahí están en los cuadros entonces en cuanto al aspecto epidemiológico. Si vemos su distribución en el mundo, ¿no?, está presente en todo, como mencionamos, todo el mundo, y el porcentaje pues de adultos que han pasado la enfermedad a lo largo de su vida, o sea, puede infectarse la persona y puede ser asintomático y va a tener todo el tiempo toxoplasma. Puede ser muy elevado o a veces es bien baja, depende cómo en el momento en que se infecte. Dependiendo también de la región, de los hábitos higiénicos, de las condiciones sanitarias, también por
las costumbres, ¿no? De comer carne cruda o mal cocida. En algunos lugares, en algunos países comen la carne pues ahumada, etcétera. Mientras que en América generalmente es por los gatos callejeros, ¿no? Estos gatos que y el clima que favorece, los gatos que dejan, esos callejeros dejan en los jardines, etcétera, y el clima que favorece pues eh, y la exposición del suelo, ¿no? Para la supervivencia de estos zooquistes. Vemos aquí todo ampliamente. Lo más oscuro es la mayor prevalencia. Vemos en América del Norte, por México, el sur de Estados Unidos mucho más, en la parte norte es un poco menos, acá en Brasil, en el Perú es un poco menos, casi igual que en África, pero hay lugares que en Asia se ve bien oscuro, igualmente que en Europa, ¿no? Se ve también oscuro. Las otras zonas van un poquito menos. Bueno, esa es la distribución geográfica del toxoplasma. Ahora vamos a ver cuando el parásito se enquista en los tejidos, permaneciendo pues inactivo, se denomina bradizoitos, o sea, lentamente se va multiplicando. Esta es la forma que se encuentra pues, en la retina, en otros tejidos también. Puede ser en los fibroblastos, hepatocitos, y más común en el músculo esquelético, en el miocardio, en el cerebro, en los ojos, pudiendo permanecer inactivo largos periodos de tiempo, pero con capacidad de reactivarse. Y eso es lo que puede pasar en las personas, ¿no? Las personas pueden haberse infectado y no sienten casi, no son asintomáticos. Sin embargo, por A o B se baja el sistema inmune, estos se reactivan. Y especialmente vamos a ver en la otra diapositiva, todavía no está, vamos a ver, vamos a repasar un poco. El hombre es un hospedero intermediario y raramente va a tener una infección grave, generalizada grave, especialmente cuando su sistema inmune está bien. Pero la afección del feto en el embarazo es más frecuente y grave, ahí vamos a ver luego, ocasionando toxoplasmosis neonatal. El sistema inmunitario va a controlar la infección. ¿Cómo controla? Formando quistes que van a persistir, así estos quistes van a persistir toda la vida dentro del tejido del sujeto infectado. Con preferencia en el cerebro, corazón y también en los músculos. Cuando se ha tenido entonces una infección previa y si el sujeto tiene anticuerpos específicos, va a ser detectado en la sangre, va a ser detectado. Entonces son cero positivos por toxoplasma gondii, pero puede ser que sea bajo, un título bajo, porque puede también ser un título alto, entonces ahí hay problemas. Cuando se baja la inmunidad, se rompen los quistes, eso es lo que sucede. El sistema inmune se baja, por el caso, por ejemplo, de las personas con VIH, y este se rompe y se produce una reacción inflamatoria de tipo celular. Entre el 30 a 50% de los pacientes con VIH desarrollan una toxoplasmosis cerebral. En ellos es bien grave inmediatamente, con un riesgo alto cuando sus cifras de CD4 pues están por debajo de 100 por milímetro cúbico. Entonces, pero existen medidas para prevenir y controlar en estos pacientes, ¿no? Sin embargo, porque también los puede llevar a la muerte, a veces el parásito y no el virus. Entonces, ahí tenemos todo el problema con respecto a toxoplasma. Ya. Importancia clínica de la toxoplasmosis, entonces. Se estima que el 13% de la población mundial está infectada con toxoplasma gondii. 25% están infectadas las vacas y el 30% los cerdos. En una persona sana solo provoca síntomas leves cuando la persona está sana. Pero ya en una enfermedad congénita, cuando la primera infección de la madre es durante la gestación, el 50% de las madres van a transmitir la infección de no ser tratadas. Cuando se detecta que la madre está infectada, tiene que tener tratamiento para evitar de que por lo menos poder ayudar al feto, ¿no?
puede causar entonces, y depende del momento también que se infecte la persona, porque cuando es al inicio del embarazo, el niño puede nacer con retardo mental, ceguera, parálisis cerebral, o también a veces hay muerte intrauterina o aborto espontáneo. Muchas veces continuamente abortan, no puede. Entonces, cuando las personas abortan, se tienen que hacer esa prueba de toxoplasma. Puede ser a consecuencia de la toxoplasmosis. Entonces, en los inmunocomprometidos, pues generalmente tiene que ver con el sistema nervioso central. Inmediatamente se vaya. Hay una reactivación de la infección latente si es que la persona antes de la VIH haya tenido, estos se reactivan. Y en otros casos, pues la persona puede tener VIH y recién se infecta, sería una primo infección. La toxoplasmosis ocular, tanto en inmunocompetentes como puede presentarse como también en los inmunocomprometidos. Entonces vemos en la toxoplasmosis suele diferenciarse 4 grandes categorías clínicas en el estudio de la toxoplasmosis aguda adquirida en el paciente inmunocompetente, vamos a ver eso, la toxoplasmosis aguda adquirida o reactivada en el paciente inmunodeficiente, la toxoplasmosis ocular y la toxoplasmosis transplacentaria. Cuando recién se infecta un niño, ¿a qué manifestaciones clínicas se va a presentar? Y esta puede ser aguda o crónica, asintomática o sintomática. En la toxoplasmosis adquirida, ¿no? Se presenta entonces de manera a veces asintomática. En un 90% de los casos es asintomático. Muchas veces en unos niños se les inflama, por ejemplo, los ganglios linfáticos alrededor, como vemos acá, cerca al oído, ¿no? Acá en la parte posterior al oído, casi en el cuello, y se inflaman los ganglios. Puede ser en un momento pues, de ingreso de este toxoplasma. El niño puede tener fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Porque es niño, generalmente en los adultos no lo van a sentir mucho. Dolor en los oídos, muchas veces me duele el oído, etcétera, etcétera. Alteración en el tamaño del hígado, puede presentarse una hepatoesplenomegalia o una hepatitis. Ya en otros casos también puede producir neumonía o encefalitis. Va a depender también la edad del niño y es también el sistema inmune que tiene que ver con la nutrición y todo. El cuadro se limita generalmente en 3 a 4 semanas. 3 a 4 semanas ingresa el parásito, todo el problema hecho, se mejora y se olvidó, pero ya se quedó infectado. En la mayoría de los casos, entonces va a persistir como quistes en los tejidos. Ahí va a vivir como enquistado, sin manifestaciones clínicas. Pero hay casos que se presentan con formas clínicas, persistentes o recurrentes. Esas ya son enfermedades crónicas. Entonces va a depender por eso del título de la infección y también de la persona, del paciente, ¿no? La toxoplasmosis en los de VIH afecta el sistema nervioso central y en especial entonces la toxoplasmosis cerebral. Aquí vemos pues un quiste a nivel del cerebro. Es una masa expansiva intracerebral que primero se ha formado la vacuola parasitófora, como mencionamos, en el interior se han multiplicado lentamente y luego se ha formado la reacción del hospedero, ha formado pues, la cubierta quística. Se considera entonces, a veces se considera una reactivación en las personas con VIH que se hayan infectado antes de tener esta enfermedad, pero en algunos casos, a veces recién después de obtener el VIH, se puede infectar, ¿no? Es una prima infección. La forma de presentación suele entonces ser subaguda con síntomas que aparecen durante semanas y el deterioro general, ¿no? Precede antes a los trastornos de la conducta y a los síntomas focales entonces. Ahora, clínicamente predomina el síndrome compatible con lesiones ocupantes,
porque puede presentarse hemiparesia, convulsiones, deficiencias visuales, confusión y somnolencia. En una toxoplasmosis congénita, la vía transplacentaria va a ser responsable entonces de esta toxoplasmosis que puede aparecer en el 40% de los fetos cuyas madres fueron contagiadas en el periodo de gestación. Y vamos a ver luego el siguiente cuadro cuál es el momento más peligroso. La forma congénita también se puede manifestar asintomática o sintomática, ya sea a nivel cerebral, ocular o sistémica. Se manifiesta como cuando es mayormente como una retinocoroiditis con frecuencia bilateral hasta un 85%. En más de la mitad de los casos, dicho foco afecta a la región macular y ahí es el problema, por eso se quedan cieguitos porque la mácula es muy delicada. Si ya afecta la mácula, pues se produce la ceguera, ¿no? Ya entonces afecta la agudeza visual. Vemos en este cuadro el riesgo de la infección. El mayor riesgo es al inicio entonces de la gestación, como se puede ver acá. La severidad de los signos y síntomas va a ser más grave al inicio, ¿no?, de la concepción. En el primer trimestre, hasta el primer trimestre, ahí es lo más peligroso. A medida que si la persona se infecta en este lapso, pues el niño puede nacer con una toxoplasmosis, esta toxoplasmosis congénita que puede presentarse la tetrada de Sabin, que significa que el niño va a convulsionar, puede tener calcificaciones, puede tener retinocoroiditis o también puede tener retardo cerebral. Bueno, ahí están indicando todo con respecto a esto. Ya cuando va pasando, entonces va bajando el porcentaje en cuanto a la patología. La probabilidad de infección congénita, entonces, en el primer trimestre, como se ve aquí, luego ya en el segundo semestre va bajando, ¿no?, en un inicio, digamos, pero los casos son bien bajos también. A veces eso es bien raro, ¿no? Un 5% ha sucedido, por eso se ven casos de niños pues con una hidrocefalia, etc. Ya en el segundo trimestre pues puede presentarse en un 40% de los casos. Y se ha visto que más el 80% de los casos, cuando se infectan las personas, cuando ya están casi saliendo, van iniciando el tercer trimestre, se presenta en la mayoría, un 80% de los casos, que el niño aparentemente está sano, es asintomático, ¿no? Que no se nota, pero ya está infectado, pues la infección es bien baja y no tan peligrosa, no ha afectado mucho. Entonces, en las formas graves pueden llevar a la muerte inclusive, o tener secuelas graves, ¿no? Entonces, no olvidemos qué va a suceder cuando se inicia la primera mitad de la gestación. Entonces, aquí vemos toxoplasmosis congénita con compromisos neurológicos ya, cuando aquí está indicando el primer trimestre, la infección fetal es baja, mayormente un 17%, pero el daño es mucho más daño. En el segundo trimestre es más o menos un 44% con respecto a la infección fetal, pero es menos el daño, es menor. Ya en el tercer trimestre, que se da en el 71% de los casos, es mínimo el daño. Entonces, ahí está. Y aquí vemos entonces, repitiendo nuevamente la tetrada de Sabin, ¿no? Como hemos dicho, convulsiones, hidrocefalia y retinocoroiditis, calcificaciones a nivel cerebro, el que también retarda en el coeficiente intelectual del niño. Entonces, esta toxoplasmosis neonatal
Además puede producir encefalitis, meningoencefalitis o lesiones ocupantes del sistema nervioso central, que se pueden presentar también a nivel de pulmón, dando una neumonitis o en el corazón una miocarditis. Acá hay una malformación del bebé, en un absceso en el cerebro producido por toxoplasma, un absceso ya formado en el cerebro. Entonces la hidrocefalia y el retraso mental puede ser severo en algunos casos. La toxoplasmosis ocular es frecuente, dijimos, dando lugar a una corioretinitis como consecuencia de una toxoplasmosis transplacentaria que se manifiesta en la tercera o cuarta década de la vida. Puede producir síntomas como visión borrosa, dolor, fotofobia. Cuando está implicada la mácula, ya hay pérdida de visión central. Entonces, ese es el gran problema en algunos casos que son graves. Entonces es un fondo de ojo con toxoplasmosis ocular que se está viendo acá, y acá una retinocoroiditis toxoplásmica cicatrizada. Para el diagnóstico, el análisis del líquido cefalorraquídeo puede ser normal inclusive, puede salir normal, y los hallazgos de la tomografía tampoco no son específicos. Rara vez la serología es indicativa de toxoplasma, rara vez. La ausencia de anticuerpos específicos IgG en el suero va en contra de una toxoplasmosis cerebral. O sea, no hay, y se dice, no va a tener, no hay toxoplasmosis cerebral, pero no, esa no lo excluye, no es definitivo. El diagnóstico definitivo a veces se puede obtener por biopsia y demostración del parásito, pero generalmente los médicos tienen que prefieren empezar con un tratamiento antitoxoplasma de un modo empírico y comprobar la evolución. En unos 10 días debería observarse mejoría clínica y también radiológica. El diagnóstico de infección transplacentaria se puede lograr mediante la detección del ADN del toxoplasma en el líquido amniótico. Esas pruebas sí lo están haciendo. Por lo menos sé que en algunas clínicas les hacen a las madres mediante PCR, o sea, por métodos moleculares. El método de ELISA es sensible y específica para la detección de inmunoglobulina M. La inmunofluorescencia indirecta también puede utilizarse, pero tienen que utilizarse con anticuerpos monoclonales. En muestras del líquido intraocular, igualmente en las muestras de líquido intraocular, se puede utilizar el coeficiente de Goldman-Wigner-Demons, que significa que los valores mayores de 1 indican una producción local de anticuerpos en el ojo y por lo tanto la infección intraocular. ¿Qué significa? Cuando las concentraciones entre las inmunoglobulinas G está presente y el humor acuoso, ¿no? Existe una relación entre los dos. Entonces, esas son las pruebas que les hacen cuando son a los recién nacidos a veces en las clínicas. El tratamiento se recomienda el empleo de la pirimetamina y sulfonamidas, y la primera para actuar sobre la síntesis del ácido fólico y la segunda sobre la síntesis del ácido paraminobenzoico, sobre los taquizoitos, no en los quistes. Para prevención de toxoplasma congénita en las mujeres embarazadas se recomienda la espiramicina, es mucho menos tóxica. Este medicamento evita que los taquizoitos pasen el lago placentario hacia el feto. Y para reducir la inflamación, pues en el ojo se usa un corticoide, ¿no? La prednisolona. Se recomienda entonces evitar el contacto con gatos, sobre todo con sus deposiciones. Consumir carne muy cocida, incluidas las hamburguesas. Se debe alcanzar una temperatura de más de 65 grados en todo el espesor. La temperatura, cuando está en congelación por debajo de -20, se va a destruir
Utilizar guantes cuando se manipula la tierra, los jardines, las plantas, los huertos, inclusive para preparar alimentos, especialmente vegetales y cualquier alimento crudo. Evitar ingerir verduras o vegetales crudos o mal lavados, ¿no? O sin lavarlos. No tomar huevos crudos y evitar la leche no pasteurizada. Si se tienen gatos, procurar que no sean gatos callejeros. Darles alimentos preparados comercialmente, en su defecto, alimentos cocidos, como he visto alguna vez en un mercado que un hombre se llevaba las cabezas del pollo. Y cuando se hizo un estudio sobre las cabezas de pollo, ahí se encontraron los quistes de toxoplasma. Entonces, ¿qué pasa? Se lleva esta persona, si no lo prepara, o sea, lo cocina y le da crudo, va a continuar la infección. Prestarles entonces atención veterinaria a los gatos. No encargar la limpieza de sus excrementos a personas que tengan VIH positivas y tampoco a las embarazadas. Lavarse bien las manos después de tener un contacto con ellos es importante. Gracias, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ya, vamos a continuar con la otra clase. Ahí, ¿dónde está? Ya, se ve, ¿no? ¿Sí? Ya. La toxocariasis. Vamos a continuar ahora con la toxocariasis. Los dos se parecen en el nombre. La otra es la toxoplasmosis, ahora la toxocariasis. La toxoplasmosis es por el parásito es unicelular. Ahora la toxocariasis es por un helminto, es un parásito pluricelular. Son los gusanos. Ahora vamos a ver. Tenemos dos especies de toxocara. Este toxocara es un ascaroideo, o sea, de un grupo que incluye a la familia de los ascaroideos. Vamos a tener varias especies. Va a ser especies que se encuentran en los animales. En diferentes animales son diferentes géneros y con otras familias. E inclusive dentro de los ascaroideos también están los anisáquidos. Esos anisáquidos, esos parásitos que pues se encuentran en los peces, y eso vamos a hacerlo cuando hagamos la clase. Hay una clase de algunas especies zoonóticas para mencionarles. La toxocariasis entonces va a ser producida por las formas de las larvas de estos nematodos ascáridos que habitualmente infectan a los animales, pero vamos a ver Toxocara canis y Toxocara cati. ¿Qué diferencias hay entre los dos? Es importante. Primero, que todos los ascaroideos tienen 3 labios, como se ve aquí. 3 labios rodeando la boca, el orificio bucal. Se diferencian, además, por la morfología, porque tienen unas alas cefálicas, que vemos acá. Estas alas cefálicas son anchas en Toxocara cati, y no son anchas, sino más alargadas en Toxocara canis. Esta es una foto a microscopía electrónica de barrido. Toxocara canis y cati, entonces, los hospederos, lo dice el nombre de la especie, canis en los perros y cati en los gatos. Pero puede estar en otros cánidos silvestres, e inclusive también otros félidos silvestres. El hombre, entonces, ¿cómo se puede infectar? Accidentalmente se va a infectar al ingerir huevos conteniendo la larva infectiva L3. En Toxocara canis, los machos pues miden de 4 a 10 centímetros, van a ser más pequeños, mientras que las hembras pueden llegar hasta 18 centímetros de longitud. Los huevos miden de 85 por 75 micras. Y observamos acá un huevo no embrionado, quiere decir que todavía no tiene el embrión. En la siguiente diapositiva está un huevo embrionado, que está con la larva ya en su interior. Cuando el perro tiene todos los perros van a tener, porque ¿qué pasa cuando se infecta el perro?
El perro se infecta y luego estos se van a ir, estas larvas se van a hacerse inactivas y se esconden en los tejidos. Cuando el perrito entra en gestación, la hembrita, estas se despiertan, una forma de decir, y van para ingresar, pues transplacentariamente ingresan al feto, ¿no? Entonces, todos los perritos ya tienen su toxocara, al igual que en los gatos, ¿no? Ya tienen, de tal manera que cuando ya tienen 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses, comienzan a botar, y se nota cuando, disculpen, y se nota cuando el perrito desesperadamente se frota el trasero en el piso, se está frotando, entonces tiene prurito, y está con estos parásitos, ya entonces botan. Es increíble, el perrito a veces no desarrolla mucho hasta ese momento, pero después que bota los gusanos, porque recién va a empezar a alimentarse bien, porque los gusanos se estaban alimentando de todo lo que ingería, el perrito desarrolla, después de eliminar. Ahí están los gusanos que ha eliminado entonces el perro, serían los adultos, ha eliminado los adultos. Pero cuando el perro está infectado, lo que va a botar con las heces son estos huevos no embrionados, que en el medio externo, en el medio ambiente, van a embrionar hasta formar una larva L3. Ahí está el ciclo de vida de Toxocara canis. Las larvas penetran pues la pared intestinal, migran a través del hígado a los pulmones. Entonces, esta es una vía. Así, el hombre ingiere y estas van a ingresar al tubo digestivo, al estómago, ahí se rompe la cubierta y van a migrar por el sistema portepático. Estos sí ingresan por el sistema portepático, van a llegar al hígado, después llegan a los pulmones, el corazón, los pulmones, y luego siguen y por vía sanguínea pues, van a llegar al cerebro y a los ojos. Entonces, el daño que se va a observar en toda esta migración, vamos a ver luego. A una temperatura más o menos de entre 10 a 30 grados centígrados en el ambiente que sea húmedo y oxigenado, porque el huevo tiene que caer al medio ambiente, pues imaginen ustedes que cae, vamos a imaginar que cae en un jardín, le están regando, tiene humedad, la temperatura ambiental lo suficiente también que no pase, ¿no? Cuando es más de 30 grados, el calor es fuerte, lo va a destruir. O si cae en un sitio seco también se va a destruir. Pero si de lo contrario, estos se van a incubar y formar a la larva. Inicialmente vemos que el huevo que ha salido, tiene una sola célula, luego vemos que se divide en 2, 4, luego así sucesivamente 8, 16, etcétera, etcétera, y ya forma una mórula. Luego de la mórula va formándose en este caso también un embrión, pero esta es una larva todavía no bien formada. Esta larvita, como se menciona, a medida que va pasando las semanas, se va formando esta larva a la forma infectiva L3. O sea, se forma la L1, la L2 y la L3 ya es infectiva. Puede ser ingerida entonces por el perro nuevamente o por otro perro, y en el interior del perro se va a desarrollar el adulto y así va a continuar el ciclo. Pero también a veces, si el perro ha dejado por el gras, qué sé yo, las heces, por el gras, por la alfalfa, por el alimento de estos, como el conejo, porque se ha encontrado también en los conejos, va a ingerir los huevos y sería un hospedero paraténico y a veces le dan las vísceras o todo lo parte crudo se come el perro y ahí entonces nuevamente ingiere la forma como ingiere el huevo. El hombre, pues al manipular en el jardín, en este caso los niños están jugando en el jardín, imaginemos que a donde ha dejado las heces el gato, esa es la forma como pueden infectar.
pero para que se haga infectivo tiene que estar ya con el huevo embrionado con la L3. Luego, ahora vemos ya qué pasa cuando ingresa el hombre. Vamos a mirar la otra diapositiva. Hay una diapositiva que indica todo como la vía como ingresa hasta el cerebro. La forma de infección para el perro, entonces puede ser la ingesta de huevos embrionados con la L3. Un perrito pequeño, imaginemos otro perro, ingiere el huevo con L3, comienza la infección. Pero también es por vía transplacentaria. Mencionamos que puede estar ya infectado y pasa por vía transplacentaria. También se ha descrito transmamaria. La hembra preñada puede albergar larvas en estado latente, es la que les mencionaba, por hipobiosis en los tejidos. Está como dormida la larva y cuando comienza el proceso de gestación, ahí es cuando estas migran hacia el embrión, ¿no? Hacia el feto. La tasa de infección en los perros se ha observado pues que en los pequeños es bien alto y a medida que van aumentando de edad va bajando la prevalencia y ya los mayores algunos los van a tener, los que no están tratados lo tienen, por eso ya la prevalencia es más baja. Y cuando un perro está infectado y vemos, su abdomen es globoso por la cantidad de parásitos que tiene. ¿Cómo se infecta el hombre? Esto es otro también bien importante. La ingesta de huevos embrionados con la larva L3 puede ser, como hemos mencionado, en los parques. Miren acá, la gente se va, se siente en el parque y no sabe que por ahí los perros han dejado de repente las heces, los huevos se han incubado. Sin darse cuenta, a veces las personas llevan las frutas, están comiendo, qué sé yo, y no se han lavado la mano. Especialmente los niños, ¿no? Y acá han dejado los perros las heces. Miren, todo el campo han dejado, bueno, las personas luego han ido y se han sentado. Esa es una de las formas. Pero ya en Japón y China también han hecho otro estudio y hay antecedentes de ingesta de hígado crudo de animales domésticos, como el hígado, también como del pollo, de los patos, del ganado, sobre todo del ganado bovino, donde estas larvas van a estar viables. Eso ha sido un estudio de Yoshida del 2016 que lo pueden buscar para que vean con detalle, que puede estar en los hígados. Ahora, si se ingiere un hígado poco cocido, puede ser, entonces, porque ahí estarían escondidas las larvas y puede ser una de las formas de infección, porque ese es el trabajo que hizo, ha evaluado todas los hígados de pollos, patos, del ganado y ha encontrado larvas. O sea, ese es un trabajo interesante también. Vamos a ver entonces toda la vía. Muchas veces los niños tienen asma. ¿Por qué tienen asma? Ahora vamos a ver. Y a veces no saben, el médico no sabe y generalmente dice, es por los ácaros y el polvo. Sí, es cierto también. En el polvo, ahí están los ácaros. Esa es una, pero la otra causa también puede ser que haya ingerido un huevo, este huevo embrionado, que justo es la forma infectiva, ingresa al intestino. En el intestino se rompe la cubierta por el pH ácido, las enzimas que ahí van a ayudar, de la bilis, etc. Se rompió, salen las larvas. Experimentalmente también se ha hecho con tripsina, entonces por eso es la tripsina, va a ayudar. Todas estas ayudan a que se rompa, la cubierta se hace más suave y salen las larvas. Estas larvas por el sistema porte hepático, o sea, ahora ya por vía sanguínea, por el sistema porte hepático, van a migrar al hígado. Les voy a mencionar en forma experimental, pero en los ratoncitos, que eso lo pueden ver luego en la práctica de repente. En los ratoncitos se observa, se hace la infección, se le da por vía oral los huevos, por supuesto no muchos, en una cantidad que pueda no matar al ratón, sino que para poder ver toda la vía. En los ratones, entonces, más o menos a los 3 días ya está en el hígado. Entonces, ¿qué se hace? Se tienen que infectar varios ratoncitos y luego ir durmiendo de acuerdo más o menos al tiempo que podamos encontrar en el hígado.
Entonces a los 3 días al primer ratoncito se duerme y se le saca el hígado para hacer corte histológico y vamos a observar que las larvas se encontraban migrando en el hígado, formando granulomas eosinofílicos alrededor. Luego estas migran, siguen migrando, pasan por el corazón, se van al pulmón, podemos encontrarlo en el corazón, en el pulmón. Se ha hecho cortes histológicos a los 5 días, a los 5 días que está en el pulmón, podemos ver la larva en el pulmón formando igual granulomas alrededor, ¿no? Hay gran cantidad de gránulos eosinofílicos. Luego, estas siguen por vía sanguínea, van llegando al cerebro. Entonces, en el ratón, más o menos a los 7 y 9 días, ya se hace, en el otro ratoncito, a los 7 o 9 días que se duerme, para ya hacer los cortes histológicos a nivel del cerebro, y efectivamente se ha encontrado así. Entonces, en el hombre, como la vía es un poquito más larga, va a demorar un poco más, pero así va a ser, miren, de todas maneras migra y llega hasta el cerebro. Va a producir entonces, cuando esté en el pulmón, el niño puede tener un proceso de asma, un asma infantil, también procesos alérgicos, tanto en el niño como en el adulto. La importancia de la infección del sistema nervioso central por toxócara y puede desarrollar epilepsia y otros trastornos compulsivos e incluso cognitivos y conductuales. Tal vez eso se han presentado, pero no he visto trabajos con detalle al respecto. Entonces, muchas veces he querido trabajar, he estado trabajando inclusive, pero la verdad que a veces no requiere pues un trabajo cuando se presenta a veces para que apoyen. Cuando no hay casos de muerte, no apoyan mucho un proyecto. ¿A cuántas personas se han muerto? No existe muerte por persona, porque no se sabe que cuántos casos se habrá producido epilepsia y todo eso, no se sabe. Entonces no le dan importancia. Pero también, inclusive a las personas que tienen problemas cognitivos, conductuales, todo se podría evaluar. Y acá trastornos convulsivos. Siempre se le da importancia a la cisticercosis, ¿no? Pero no a esta toxopariasis. Ahora, en el hombre también, bueno, hemos visto así, a ver, hemos terminado acá, no, hemos visto que primero acá está indicando todo, el ingreso del huevo, ahí tienen ustedes el número 2, eclosión de las larvas en el intestino delgado, y ahí penetran a la mucosa, y es una forma como van a ir, ir por el sistema hepático, van al hígado, también se van a los riñones, luego continúa por vía sanguínea al corazón, los pulmones, y van llegando a estas larvas a nivel del sistema nervioso central y a los ojos. Ya. Entonces, a cualquier órgano se pueden diseminar, pues, cuando ya por vía sanguínea, por la circulación sistémica. Pero también se ha observado que hay otras larvas de otros animales, porque no solamente son los únicos. En el trabajo de Gibson del 2001, ahí se menciona que también el hombre son potencialmente transmisibles al hombre, o sea, van a afectar al hombre, el Toxocara malaisiensis o también Toxocara linsis. Está descrita por Macchione en la 99 y también por Gibson, el Gibson del 2001. Estos también son potencialmente que puedan afectar al hombre. Esto puede ocurrir pues ya en la parte silvestre mayormente, ¿no? Causan dos síndromes, entonces se van a observar principales. La larva migratoria visceral, ¿no? Cuando migra a cualquier parte de las vísceras, vamos a ver cuál es el cuadro clínico. Puede haber fiebre, anorexia, hepatomegalia, exantema, neumonitis, cuando está a nivel de pulmón, pasando por el pulmón, síntomas de asma, depende del órgano pues, al que está afectado. Y lo interesante es que hay una marcada eosinofilia. Si le sacan sangre, van a observar pues, que ha aumentado el porcentaje de eosinófilos. También puede haber una hipergamaglobulinemia y títulos altos de
isohemaglutininas anti-A y anti-B. Las manifestaciones clínicas entonces se debe a que toda esta manifestación clínica. Saben que acá se ve un corte anterior en la diapositiva. En este corte se ven pedacitos de la larva, porque es un corte a 7 micras, puede corresponder al hígado o al pulmón, ¿no? Y ahí se va a ver cuando está migrando la larva. Bueno, en eso lo hemos visto en los ratones. Esta manifestación es a consecuencia de la secreción, porque estas van a excretar y secretar enzimas, porque están alimentándose y están eliminando también enzimas. Esas enzimas se llaman de secreción y excreción, que producen lectinas, mucinas. Son enzimas que van a interactuar con la respuesta inmune del hospedero. Entonces, ¿qué pasa? Que tendríamos una técnica apropiada, sacamos sangre y podemos, si ya tenemos preparados los anticuerpos en el conejo, ¿no? Con el antígeno que se prepara a partir de la toxócara, podríamos ver si la persona está infectada o no con toxócara. Pero hay que tomar en cuenta que es un ascárido y también a veces hay reacción cruzada con ascarilumbricoides. También tiene el cerdo ascarizum y el ascarizum hemos visto que también puede infectar al hombre. Y así puede también tener reacción con otros helmintos. Entonces, eso hay que tener cuidado. Quizás más preciso sería ahora por PCR. Ahora, la infección puede hacerse crónica en los niños también. Con un cuadro clínico benigno aparentemente no se nota, pero puede hacerse crónico. Y porque se presenta en niños de 2 a 5 años con antecedentes de geofagia. El niño está jugando en la tierra y se mete a la boca la tierra. O en adultos también que ingieren arcilla. Hay adultos que se paran en la pared de las casas y comienzan a rascar y se meten a la boca. Entonces, ahora, todo este síndrome se autolimita en 6 a 18 meses más o menos. Vamos a ver los casos. Primero vamos a ver estas características. La alarma migrans visceral encubierta, le llaman así, en los niños, porque, bueno, pues a veces cuando ven estos cuadros no le dan mucha importancia porque no piensan que pueda tratarse de toxocariasis. Puede tener fiebre, trastornos de la conducta y el sueño, no puede dormir bien, ahí tiene letargo, luego tiene tos, sibilancias, broncoespasmo, dolor de cabeza, o sea, cefalea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia. Puede presentarse una hepatomegalia, pueden tener dolores musculares, linfadenitis cervical a nivel del cuello, ¿no? Entonces puede tener neumonía o trastornos neurológicos y cardíacos. En el caso de toxocariasis común, que se hace común en los adultos, pues puede producirse una astenia, prurito, manifestaciones pulmonares, dolor abdominal, náusea, anorexia y erupciones cutáneas. Entonces, ese sería el caso de los adultos. Vamos a ver, hay 3 casos publicados por el doctor Maguiña, que lo pueden leer, del año 91. Otros casos ya nadie más se lo describen y probablemente se han presentado, pero no hay publicaciones. Este es el reporte de 3 casos, pues, por primera vez en el Perú, por el doctor Maguiña 91. Un niño de 2 años y 5 meses de edad, procedente de Tumbes, con una enfermedad de 3 meses. El niño estaba ya 3 meses enfermo, con anemia severa, ¿no? Y eso es comprobado por pruebas de laboratorio. Además presentaba leucocitosis en un porcentaje alto, ¿no? Con 62% de eosinófilos, hepato y esplenomegalia, y presentó también broncoespasmos. Este niño, utilizaba bronquiodilatadores. El paciente se le inició el tratamiento inclusive antituberculoso porque no le detectan al parásito y piensan que es por tuberculosis. Cuando mandaron el suero de este niño al CDC,
de Atlanta, que es el Centro de Investigación de Enfermedades, determinaron que se trataba, la infección que había tenido el niño era por toxocariasis. Otra niña de 4 años, igualmente de Lima, con una enfermedad de 3 años, con dolor abdominal, un mes de ir a consulta, con diarrea líquida, con moco, con sangre, prurito generalizado y anorexia. Historia de pica desde un año anterior. Bueno, le observaron entonces, criaba perros y gatos. Tenía un porcentaje de 45% de eosinófilos cuando le evaluaron en el laboratorio del suero. En la biopsia hepática se encontró lesiones granulomatosas, le hicieron biopsia del hígado con células gigantes y abundantes eosinófilos y algunas zonas de necrosis. Pero no mencionan que habían encontrado a la larva. Ha estado migrando por ahí. Lógico, pues en un ratoncito pues el hígado es pequeño, pero en una persona el hígado es más grande. ¿Qué pedazo le van a cortar? Ven pues el que por lo menos se ve con más dañado, supongo que ese pedacito le cortaron, pero es muy pequeño para poder ver de repente justamente ya pasó la larva por ahí. Y se vean zonas de necrosis, inclusive todo eso. Tuvieron que enviar el suero nuevamente al CDC y ahí determinan que se trata de toxocariasis. Otro niño de 3 años, de Guarmey, con antecedentes de consumir tierra desde la edad de 1 año, la mamá lo deja sentado pues por donde hay tierra, ¿no? 1 año, 8 meses. 3 meses antes ya tiene dolor, hinchazón de las manos, los pies, dolor en la rodilla derecha. Va a ser un pequeño, todos esos dolores tenía. Entonces hay una anemia moderada y la leucocitosis es de 23.800 con una eosinofilia bien elevada en un 78%. Igualmente, no pudieron determinar de qué se trataba y solo en el CDC le dieron resultado que era toxocariasis. Entonces, es importante tomar en cuenta cuando hay una triada de hipereosinofilia persistente, hepatomegalia y aumento significativo de las gamma globulinas, podría sospecharse de que se trata de toxocariasis. Otro señor que también fue considerado con ya un cáncer terminal, fue un paciente varón de 72 años de edad, esto fue en Cuba, de procedencia urbana, con hipertensión arterial, por mucho tiempo había estado tomando captopril con una dosis, bueno, ahí dice, ingresó al hospital por presentar, pues, hacía un mes que tenía fiebre, un mes con fiebre, a cualquier hora. Y bueno, también presentaba cuadros diarreicos de 12 días de evolución, líquidas amarillentas, con evacuaciones de hasta 8 veces al día, sin flema, bueno, además tenía también anorexia, pérdida de peso, etcétera, etcétera. Son con características clínicas de enfermedad neoplásica en estado terminal, así le fue detectado entonces, por estas características le dijeron que tenía pues ya su estado de terminal y las imágenes hepáticas descritas durante la paroscopía y resultado del TAC como un proceso anárquico proliferativo pancreático. O sea, ya estaba bien complicado su caso. En la biopsia hepática, se diagnostica o se ve larva migrans, era por larva migrans visceral, larva que estaba migrando. Y la sospecha fue por una elevada eosinofilia que presentaba en la sangre periférica y fue confirmada mediante la paroscopía donde se observaron abundantes larvas compatibles con toxocaracanes. Entonces se indicó terapia con mebendazol, ¿no? Ahí están las dosis, recuperándose el paciente. La presencia de eosinofilia, las concentraciones de inmunoglobulina E, así como el hallazgo de anticuerpos antiparasitarios, son de gran ayuda para la exclusión
o diagnóstico de parasitosis por larva migrans visceral. Vemos acá los niños bastante, un medio no adecuado para los niños, ¿no? Vamos a ver acá la larva migrans ocular. Se da en niños mayores ya entre 5 a 10 años, los que presentan usualmente pues, disminución de la agudeza visual, estrabismo, pseudotumor de retina y en las severas endoftalmitis o uveitis. Se hizo un estudio de 4.843 protocolos del Instituto de Oftalmología y se encontró que 7 casos por larva migrans ocular. Esto fue del 85 al 99. Y sería interesante revisar después de esa qué otros casos más se han presentado, ¿no? Porque son estudios, a veces tampoco los médicos dejan, o sea, los que están trabajando en los hospitales no dejan que un alumno que pueda hacer una revisión bibliográfica profunda, recopilando todos los datos con respecto pues a que a partir de esa fecha hasta el 99, después del 99, cuántos casos más se han encontrado. Entonces, era un niño de 10 años con toxocariasis ocular. La manifestación clínica fue diplopia monocular. El fondo de ojo izquierdo mostraba pues un granuloma retiniano. El test ELISA fue positivo para toxocaracanes. Y también, el paciente fue tratado posteriormente mediante vitrectomía y con corticoides sistémicos. Acá tenemos la vitrectomía, es útil para eliminar el antígeno larval del vitrio, disminuyendo la actividad patológica. Y granulomas periféricos. Bueno, ahí está en la diapositiva, el link para encontrar para que puedan presentarlo. Entonces, la toxocariasis es el principal factor de estrabismo en niños. No nos olvidemos de eso. Larva migratoria ocular. Y acá tenemos la leucocoria con una pupila blanca. Bueno, en cuanto a su distribución, o sea, el aspecto epidemiológico, vemos bien marcado pues las zonas tanto en Sudamérica, de Centro a Sudamérica, a África y Asia, ¿no? Vemos bien marcado la parte oscura, nos da una alta prevalencia, es menos el de color rosado, una prevalencia más baja, pero las zonas bien marcadas, toda esa franja que vemos acá marcada, pues bien, vamos a ver entonces acá el grado de contaminación ambiental por los huevos a nivel mundial varía desde 2,9 a 75% en los parques. En el Perú hay un trabajo presentado en el Acta de Medicina Médica Peruana del 2010. Se encontró, dice, que 8 de 10 parques públicos de varios distritos de Lima estaban contaminados. Otro estudio reportó el 24% de contaminación en 12 parques de Lima, 30% en los parques públicos del Cono Sur, 41% en el Cono Oeste de Lima y 37% en el Callao. El 40% también en Cusco, 63% en Huánuco y el 70,6% en los distritos de San Juan del Lurigancho. Miren, es bastante alto el porcentaje. La cero prevalencia en humanos varía de 3,7 en Japón, 13,9 en Estados Unidos, 47,7 en Colombia. En el Perú, entonces, algunos estudios de cero prevalencia varían entre 22,4 en el noreste de Lima, y el último estudio realizado, pues, el 2005 por la doctora Breña, que es la que está en la revista, detectó una alta prevalencia de 46,5 en niños de instituciones educativas
del distrito de San Juan del Lurigancho, que es el distrito más grande. Entonces, ahí, eso pues, son datos por lo menos que se ha encontrado. Factores de riesgo, niños con porcentajes más altos de posibilidad en menores de 10 años de edad y adultos con antecedentes de ingesta de carne de animales mal cocidas, etc. El juego en los parques públicos, cajas de arena, también las cajas de arena a veces, nivel socioeconómico bajo, residencia en zonas rurales, convivencia estrecha con perros, sobre todo cachorros, ¿no? Defecación indiscriminada de las mascotas en los parques, en los ciertos lugares, la ingesta de hígado de pollo, habíamos mencionado, y otros animales que son hospederos paraténicos. O sea, solamente van a trasladar, en el hígado no va a desarrollar la larva, en el hígado de pollo o de otros animales no va a desarrollar, simplemente se va a mantener. Y cuando se ve en cuanto a la filogenia, pues Toxocara cati y Canis están en un clado, pero de todas maneras separados por diferentes características. El aspecto clínico epidemiológico de la toxocariasis, una enfermedad desatendida en Venezuela y América Latina. Aquí está el trabajo del 2000, ay, no se ve bien, publicado también, ¿no? Bien, para los métodos de diagnóstico, pues se utiliza el ELISA, Western Blot, también molecular, el PCR, radiológico, ultrasonido, etc. Bien, para el tratamiento igualmente está el albendazol, mebendazol, triabendazol y dietrica carbamicina. Bueno, ya no se ve bien, no veo bien. Bien, gracias, jóvenes. Hasta aquí hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Ya. Todo claro, profesor. Ya. Ahí. Uy. Claro, profesor. Oh, bueno, ya no puedo. Voy a tomar la asistencia a todos. No voy a tomar, voy a enviar la asistencia de todos porque ya acá hay mucho brillo también y no se ve muy bien. Yo envío toda de todos, espero que hayan